Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en esta nueva sesión. Vamos a ver a continuación, por fin, la sesión número 7 que se titula Los contratos civiles. Es la última sesión de este módulo 3 de persona, familia, bienes y sucesiones. Y como hemos visto en las últimas ocasiones, vamos a hablar de las obligaciones. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño preámbulo nada más para eh, acotar que en esta sesión pues vamos a estar viendo el contrato de manera general y en específico. Vamos a hablar también de los elementos de existencia y de validez de los contratos. Este tema va a ser reiterativo en la actividad 1, 2 y en la integradora. Ahorita lo voy a explicar, por eso tenemos este contrato aquí que es con el que vamos a trabajar en toda esta sesión. Es un contrato muy sencillo, es un contrato de donación, pero que me parece muy interesante porque contiene todos los elementos que nos interesa destacar en estas actividades. Ahora, vamos también a ver, derivado de las actividades que nos van a asignar nuestros docentes, diversos tipos de contratos. Los contratos de compra-venta principalmente es lo que más hemos visto, el contrato de donación, de arrendamiento, de comodato, de prestación de servicios, básicamente. Hay algunos otros que también podrán analizar, como el de promesa, el de mutuo, que también ya lo hemos visto, y pues también podrían estar analizando algo de los contratos de esperanza o de hipoteca. Y bueno, pues vamos a arrancar ya con lo que nos solicita la actividad número 1, que es básicamente lo siguiente. Tendremos que leer todo el tema que hace referencia a el contrato y nuestros docentes nos debieron de haber asignado un contrato para esta sesión para poderlo analizar y en particular para la actividad 1 y 2. Hay un cuadro de doble entrada que nos pide designar, identificar y escribir dentro de esta herramienta los elementos de existencia tales como el consentimiento, el objeto y la solemnidad. También tendremos que identificar cuáles son los requisitos de validez dentro del contrato también y analizando la capacidad legal de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud en el objeto, motivo y fin y la formalidad. Me preguntaban mucho, bueno, ¿y cómo se lo platico al maestro? O sea, ¿cómo le digo, bueno, en este contrato de donación, ¿dónde está el consentimiento? Pues hay muchas maneras de presentarlo. Podemos tomar un screenshot, recortarlo, pegarlo en el cuadrito o, si el formato lo permite, copiar y pegar la parte que nos solicitan, ya sea el elemento de existencia o el requisito de validez, y poderlo pues incorporar en este cuadrito o también transcribirlo. Entonces ya depende de cada quien cómo lo quiera hacer. Entonces vamos a empezar por definir, por encontrar, por buscar en este contrato dónde está el consentimiento. Y entonces vamos primero a hablar qué es el consentimiento dentro de un contrato. Este es uno de los elementos de existencia que hace referencia a la voluntad de las partes para la celebración del contrato. El consentimiento es el acuerdo de dos o más voluntades para que celebremos un contrato. Ahora, el consentimiento se puede manifestar de dos maneras, de manera expresa o de manera tácita. Si es de manera expresa, las partes van a celebrar y a manifestar esta voluntad dentro del contrato de forma verbal, por escrito o ya sea por medios electrónicos. Hoy en día, en ocasiones, si queremos solicitar un contrato de prestación de servicios, por ejemplo, a una empresa de streaming, pues únicamente tendremos que acudir al sitio de internet del prestador de servicios y hacer clic en el sí acepto y listo, ya tenemos el servicio y habremos de pagar posteriormente
los honorarios por dicho servicio. Otra de las formas de expresión de la voluntad para celebrar un contrato puede realizarse de forma tácita. ¿Esto qué quiere decir? Que lo podemos manifestar a través de hechos o actos que puedan presuponer, dar a entender, demostrar el consentimiento. Tenemos un ejemplo muy común en el contrato de arrendamiento. Si hoy tengo este contrato, estoy pagando a tiempo y el vencimiento es, por ejemplo, el 30 de noviembre y el arrendador, o sea, quien me renta el inmueble, no me solicita la entrega del bien arrendado, yo como arrendatario, pues no me sigo pagando la renta y no me voy a marchar el día 1 de diciembre. ¿Por qué? Porque el consentimiento por parte del arrendador y de mí como arrendatario definen, dicen, aceptan que el contrato continúe. Y entonces, bueno, si estamos viendo que la manifestación del consentimiento de los contratos es la celebración del mismo, vamos a ver aquí, en esta parte, ¿sí? Que se está, ay, qué bonita mi bonita, ¿verdad? Que se está celebrando el contrato, ¿sí? Vemos aquí que el contrato de donación a título gratuito que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, etc. lo que siga, y por la otra la asociación religiosa denominada Diócesis de Toluca AR. Aquí estamos viendo cómo existe una celebración del contrato. ¿Y cómo la ratificamos? Bueno, pues lo estamos ratificando por escrito. Y dices, bueno, pues ahí está el contrato escrito, muy lindo, ¿no? ¿Y dónde dice que sí estuvieron de acuerdo? Pues aquí están nuestras firmas. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a definir el objeto y lo vamos después a localizar en nuestro contrato. ¿Qué es el objeto en los contratos? El objeto en los contratos es la cosa que el obligado debe dar o que debe hacer o que debe no hacer. Por ejemplo, si nosotros realizamos un contrato de compraventa de un vehículo, el objeto, ¿cuál es? Pues el vehículo que el propietario, o sea, quien está vendiendo, debe de dar al comprador. Es un contrato en el que aquí se está estipulando que se compra y se vende un objeto y hay que hacer la entrega del mismo y determinamos que el objeto es aquel que vamos a entregar. Vamos a poner otro ejemplo. En un contrato de prestación de servicios profesionales, ¿cuál es el objeto del contrato? Bueno, pues son los servicios profesionales que el profesionista va a realizar y va a entregar, va a prestar a su cliente. Además, hay algo muy importante que considerar. La cosa que es el objeto de los contratos debe existir en la naturaleza. Tiene que estar determinado, debe de ser determinable. ¿En cuanto a qué? Bueno, pues en cuanto a su especie, y también es muy importante considerar que debe estar en el comercio. Hay algunas cosas que ya hemos platicado que no pueden ser objetos, por ejemplo, de un contrato de compraventa. O sea, yo no puedo comprar el aire atmosférico, no puedo comprar tampoco la luz solar. Bueno, tampoco puedo comprar los bienes del dominio público o de uso común. ¿Por qué? Porque pertenecen al Estado. Ahora, otro punto también muy importante a considerar es que el objeto en los contratos debe ser posible ilícito. Lícito, no ilícito, lícito. Por ejemplo, ¿qué no puede ser objeto de un contrato en México? Pues la transportación de droga. Tampoco puede ser la compraventa de armas. Está prohibido en nuestro país. Ahora, en este contrato, por ejemplo, ¿en dónde voy a localizar el objeto? Para esto ya leímos el contrato, ¿no? Evidentemente. Entonces aquí vamos a ver
el objeto. Es un vehículo, camioneta pick-up, 4x2 RAM, 1500, ¿sí? Y también vamos a encontrar aquí que este bien señalado está en la declaración del inventario del patrimonio del gobierno del Estado de México. O sea, existe. Está legalmente inventariado en el patrimonio del gobierno del Edomex. Y también vamos a ver, aquí ya se especifica más claramente, que el bien del dominio privado motivo del presente instrumento será entregado a el donatario en atención al acuerdo tercero del comité, etc., etc., y considera viable la donación a título gratuito del bien señalado en la declaración 1.4, aquí está, del presente instrumento. Entonces estamos viendo muy claramente cuál es el objeto o la cosa que el obligado debe dar. En este caso, bueno, pues es un contrato de donación donde hay un donante, aquí lo podemos ver, que es el gobierno del Estado de México, es quien entrega, quien da el objeto en donación, y hay un donatario, que es quien lo recibe. Ahora, vamos a hablar de la solemnidad. Es muy importante, voy a hacer una acotación. Todos estos conceptos ustedes los van a encontrar en su texto de apoyo a partir de la página número 9. O sea, todos estos elementos de existencia y los de validez. Y prosigo. Entonces, ¿qué es la solemnidad? Pues quiere decir que se debe de llenar cierto cúmulo de formalidades cuando se realiza un contrato. Por ejemplo, en el contrato de donación, que es el que estamos analizando, cuando se va a entregar, cuando se va a donar este vehículo, hay que hacerlo. O sea, efectivamente se tiene que donar el vehículo. ¿Para qué? Para que valga el contrato o valga la escritura pública, porque si no entregamos el objeto, pues esto carecería de todo sentido y razón, no sería legal. Ahora, vamos a ver dónde podemos encontrar en el contrato el acto solemne. Y dice aquí, en las cláusulas, que el donante, o sea, el gobierno, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, transmite a título gratuito y el donatario recibe la propiedad del bien descrito en la declaración 1.4 de este instrumento. Pues aquí vemos que el donatario está recibiendo el bien. Es el acto solemne. Ahora bien, vamos a ver. Sí, allí dice, ¿y dónde se ve que efectivamente lo hicieron? Pues aquí firmaron de conformidad y están firmando aquí que reciben el bien. Aquí dice claramente, recibe. Y bueno, con este tema damos por concluida la parte de los elementos de existencia. Ahora vamos a ver los requisitos de validez. ¿Dónde los voy a localizar? Dentro del texto de apoyo. Primero, la capacidad legal de las partes. ¿A qué hace referencia la capacidad legal de las partes? Ya quedamos que todo esto lo vamos a encontrar en la página número 9 y podemos decir que esta capacidad legal es la facultad que la ley le confiere a los contratantes, en este caso al donante y al donatario, para ser sujeto, a través del contrato de donación que están firmando, de derechos y obligaciones. Entonces, ¿dónde voy a encontrar la capacidad legal de las partes? Generalmente está aquí, prácticamente siempre, en las declaraciones. Aquí están todos los generales del donante. Que bueno, ¿quién es la Secretaría de Finanzas? ¿A qué se dedica?
quién es el área que tiene bajo su custodia este vehículo y cuál es la persona que tiene la facultad legal y el poder para firmar este contrato. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la parte del donatario, ¿no? El donatario. Pues ya vimos que efectivamente es una persona moral, aquí están todas sus credenciales, los poderes, dónde está inscrito, a partir de cuándo, etc. Y cuál es su actividad, y también vamos a ver que este señor puede hacer todo lo que esté registrado, asentado y celebrado en este contrato. Tiene poder general para pleitos y cobranzas, está perfecto, por tiempo indefinido, muy bien. Y ley y poder general para actos de administración, eso está perfecto. O sea, que quiere decir que sí puede firmar el contrato. Y por otro lado tenemos la licitud en el objeto, el motivo y el fin. ¿Cuál es el objeto del contrato? Bueno, pues el objeto del contrato es el vehículo donante. ¿Será lícito? Pues sí, es lícito, ¿no? Está registrado. Ajá, ¿para qué lo quieren? Pues lo quieren para transportar a los jóvenes que están en esta congregación. Uso de las necesidades del seminario diocesano de Toluca, que está comprometido a la formación integral de los jóvenes que se encuentran en esta institución. Para eso se requiere el vehículo. Y ese es el motivo, ese es el fin, y bueno, pues estamos perfectamente conscientes de que este contrato cumple con la licitud en todos sus términos. Y por último, vamos a mencionar el tema de la formalidad. ¿A qué hace referencia la formalidad? Pues como ya hemos estado viendo en los otros 3 puntos, es un requisito de validez de un contrato. Cuando la ley exija determinada forma y mientras ésta no reviste esa forma, no será válida. Entonces, ¿esta forma cómo puede ser? Bueno, puede ser consensual, porque está consentida por las partes. Aquí vemos que están los dos celebrando, el donante y el donatario, este contrato. Ese es su consentimiento. Y aquí en sus firmas nuevamente nos dan su visto bueno. ¿Es por escrito el contrato? Sí, como lo podemos observar, todo el contrato es por escrito. Y ahora vamos a ver el tema de una pregunta que hay dentro de la actividad 1 que hace referencia a ¿cuál es la importancia de clasificar los contratos? O sea, ¿para qué servirá? ¿Por qué? ¿Sí será importante o no será importante? ¿Y qué es clasificar los contratos? Bueno, pues van a poder acudir al texto de Bejarano y al de González Alcántara, al Código Civil Federal comentado, y acudir al artículo número 1859 que habla justamente de este tema. Pues la clasificación general de los contratos va a permitir que se interprete y que se reglamente cada uno de los diversos actos jurídicos que existen. Porque tenemos diferentes contratos, o sea, hay diferentes actos jurídicos, el de arrendamiento es uno, el de donación es otro, permuta, la prenda, la fianza, la hipoteca, etc. No podemos tener un solo artículo o un solo capítulo para todos los contratos, o sea, precisamente por eso es importante que haya una clasificación, ¿sí?, de los contratos. Eso es muy importante. Hay una general que se engloba en el Código Civil Federal y a partir de allí hay una clasificación específica por actividad y por
tipo de contrato. Y con este tema damos por finalizada la actividad número 1 de la sesión 7. Ahora vamos a ver la actividad 2 que se titula Interpretación y efectos de los contratos. ¿Qué nos pide hacer? Bueno, primero habrá que entender que la interpretación jurídica es una disciplina, una actividad a partir de la cual vamos a poder conocer el significado o alcance de las normas jurídicas. Y bueno, hay una interpretación jurídica para todos los tipos de derechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada tipo de derecho tiene una ley sustantiva y en también adjetivas para poder resolverlo, para poder entenderlo, y habla de, en este caso, de obligaciones civiles, el Código Civil Federal. Y vamos a ver ahora otros temas relacionados también con el contrato. Probablemente el docente les haya mandado un contrato adicional o puedan seguir trabajando con el mismo. Yo voy a trabajar con el mismo. Nos pide que lo analicemos interpretando su sentido, y este sentido va a ser a través de las siguientes preguntas. Número 1. ¿De qué contrato se trata? Bueno, esto lo vamos a tener aquí, al inicio. Contrato de donación a título gratuito. Todos los contratos van a empezar con estos datos, ¿sí? Contrato de donación a título gratuito. Contrato de arrendamiento. Contrato de permuta. Contrato de promesa de compraventa. Contrato de fianza. Todo va a venir aquí. Entonces, ¿de qué tipo de contrato se trata? Y se me ocurre que digamos, bueno, pues es un contrato de donación a título gratuito, y le voy a platicar brevemente cuáles son las características del contrato de donación. Y entonces, en este caso, yo me voy a ir al texto de apoyo a buscar el contrato de donación que está, en este caso, en la página número 29 del texto de apoyo, y pues le doy una platicada al docente bien fundamentada. Utilizo palabras que estén dentro del lenguaje del derecho y argumento. Yo sugiero, ya lo he hecho en otras ocasiones, que no nada más contestemos ¿de qué tipo de contrato se trata? De un contrato de donación. No, a ver, explícale un poco más. Eso va a hacer seguramente que puedas obtener una mejor calificación. Bueno, ya tenemos entonces de qué tipo de contrato se trata, y ya sabemos que en el texto de apoyo, a partir de la página número 29, habla del contrato de donación. Ahora, ¿cuáles son las cláusulas del contrato? Pues aquí están las cláusulas del contrato. Todos los contratos traen su clausulado. ¿Sí? Cláusulas del contrato. Y dice la tarea, ¿cuáles son las cláusulas? Me han preguntado mucho, oye, ¿y cómo ves? ¿Las escribo? Pues sí, si las puedes copiar y pegar, pues estaría excelente. Si no puedes, lo que sugiero es que tomes, como ya lo mencioné antes, el screenshot y pues lo insertes en esta parte dentro de tu tarea. Ahora, vamos a ver, ¿cuál es el fundamento legal, por ejemplo, del contrato de donación? Bueno, pues a partir del artículo 2332 del Código Civil Federal, yo voy a encontrar todo el fundamento legal acerca del contrato de donación. Oye, ¿pongo todos los artículos del contrato de donación? Considero que no es necesario ponerlos todos. Pongan los básicos, los que hablan de su definición, de sus características, de las obligaciones, de los derechos, los artículos que contengan la información más general. Ahora, vamos después a ver cuáles son los elementos de existencia y de validez. Es lo mismo que hicimos en la tarea anterior.
Si les dejan el mismo contrato, bueno, pues será la respuesta igual, la copio y la pego y la pongo acá. Hay docentes que quitaron esa pregunta porque les dejaron el mismo contrato. Y hay docentes que les dieron contratos distintos. Hay algunos, creo que en particular un grupo, que desde aquí tienen que redactar un contrato. Entonces, bueno, redáctenlo con todos los datos de un contrato. Ahorita aquí en el video les queda el contrato para que ustedes puedan identificar cada una de las partes en donde se encuentran los elementos de existencia y de validez. Y con esto estamos terminando la actividad número 2. Y a continuación vamos a pasar a la actividad integradora, que es la número 3. Y dice así por título: redactando un contrato. La mayoría de los docentes dejaron redactar un contrato. Entonces, bueno, pues con base a lo que el docente les dio, pues un speech, un caso de estudio, para que ustedes lo desarrollen. Yo creo que en este caso no hay preguntas correctas e incorrectas. Definitivamente, pues si nos dicen, oye, haz un contrato de compraventa o se está llevando a cabo la compraventa de este objeto, pues seguramente es un bien mueble o un bien inmueble. Si estoy donando, será un contrato de donación. ¿Por qué yo digo que no hay respuesta correcta? Porque en muchos casos no están los elementos suficientes para poder dar una asesoría asertiva. De manera general, sí vamos a saber que es un contrato de qué tipo, ¿sí? Por la actividad que se esté realizando. Pero en cuanto a la resolución de qué hay que hacer, pues necesitaríamos más datos, ¿no? Necesitaremos sentarnos con el cliente, que nos platique, porque cada caso es diferente y a veces lo podemos entender de una manera y resulta ser de que es de otra. Siempre hay que sentarse a escuchar a las personas que acudan a nosotros en búsqueda de alguna asesoría o de nuestra ayuda, de nuestra aportación como profesionales del derecho. Y entonces de ese contrato que yo voy a elaborar, yo en el grupo de Facebook les he dejado pues como unos, creo que 2 o 3 contratos que son como los generales, ¿no? Si tienen más contratos que requieran, pregúntenme en el grupo de WhatsApp o pregúntenme por aquí por YouTube, pongan en comentarios, yo necesito tal contrato y yo necesito tal contrato y trato lo más rápidamente posible el día de hoy de subírselos al Facebook o a los grupos de WhatsApp. Entonces, vamos a elaborar el contrato y hagan de cuenta que yo ya lo elaboré. A mí me dejaron hacer un contrato de donación y yo no puedo olvidar que debe de tener todo este cuerpo, ¿no? El elemento de existencia en donde está primero la solemnidad, ¿sí? Aquí está el acto solemne y creo que un par de partes me faltaron en el primer análisis, pero ahorita lo vamos a volver a rescatar ese punto. Y tenemos también el objeto, ya quedamos cuál es el objeto, que este objeto, bueno, pues aquí tenemos todo lo que hace referencia al objeto y después tenemos también la razón del tipo de contrato. ¿Cuál es la razón del tipo de contrato? Pues esto lo vamos a poder encontrar en la definición. O sea, ¿para qué es el contrato de donación? Pues es para llevar a cabo un acto gratuito, un acto magnánimo por parte del donante a favor de un donatario. Pues sí, porque seguramente esta diócesis requiere el auto, la quiere apoyar, es un acto, como ya lo dije, magnánimo de un ente hacia otro y que es gratuito. ¿Dónde más pueden argumentar? Bueno, pues con toda la definición que hay de varios autores que ustedes tienen libros al respecto de este tema para poder ampliar
bueno, pues cuál es la razón de ser de este contrato. Y bueno, también vamos a hablar del fundamento legal, ya dije que está en el 2332. Y me voy a regresar a los elementos de existencia, que primero ya quedamos, que es la capacidad legal de las partes. Ustedes es muy importante que el contrato que hagan, no olviden las capacidades legales de cada parte del donante, ya lo vimos en la página anterior, y del donatario, ¿sí? Y tenemos también que enunciar, aparte de la capacidad legal, la ausencia de vicios del consentimiento, que creo que eso me faltó comentárselos, pero bueno, ya estamos aquí y ya lo vamos a comentar en este momento. Ustedes van a hacer el contrato. Entonces, hay plantillas, hay docentes que les dicen, oigan, no usen las plantillas, ustedes hagan el contrato. Entonces, básense en este. Si hacen uno de arrendamiento, si hacen uno de comodato, porque la estructura es la misma. ¿Qué va a cambiar? Pues va a cambiar el objeto, va a cambiar el fin, la razón, va a cambiar el fundamento legal. Eso es lo que va a cambiar. Pero la esencia, los elementos de existencia y los requisitos de validez, pues van a ser iguales para todos. Entonces, ¿qué dice aquí? En las cláusulas, ustedes incluyan esta cláusula para cumplir con el el requisito de validez. Ausencia de vicios del consentimiento. No tiene dolo, no tiene error, no tiene violencia, no tiene mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento. Y la licitud en el objeto, ya eso sí lo había yo comentado, que este objeto pues, es lícito, ¿no? No es un auto, pues no sé, un auto que tenga allí algo adentro que esté hecho, construido para perjudicar a alguien y lo que van a hacer en la diócesis es transportar a los jóvenes. Lo van a usar para las necesidades del seminario diocesano. Y la formalidad. Ya quedamos, la formalidad es todo mi contrato. ¿Por qué? Porque es por escrito, y contiene la celebración de este acto con las firmas de los involucrados o de las partes que están legalmente capacitadas para suscribir este documento. También podemos ver aquí, en cuanto a la licitud en el objeto, el motivo y el fin, no olviden que debemos incluir todos los conceptos jurídicos, los fundamentos legales para llevar a cabo este contrato. Aquí, por ejemplo, se están incluyendo los artículos de la Ley de Bienes del Estado de México. ¿Por qué? Porque el vehículo, su existencia dentro del inventario del Estado de México de los bienes materiales se rige por la Ley de Bienes de ese estado y de sus municipios. Por eso lo incluyen. Si es una persona física, bueno, pues esto no lo tendrían que anotar. Y todos estos artículos corresponden al contrato de donación, que es al tipo de contrato que corresponde este documento. Y con esto ya estaríamos finalizando la actividad integradora con todas estas preguntas. Ya identificamos muy bien los elementos de validez, de existencia, la razón del tipo de contrato y los fundamentos legales. Ahora bien, nos piden contestar un cuestionario de 3, 6, 7, 8 preguntas. Algunos tienen este cuestionario completo, otros grupos tienen un cuestionario más chiquito. Se han seleccionado algunas de estas preguntas para responderlo y otros grupos pues tienen otras actividades totalmente diferentes. Entonces, bueno, vamos a ver prácticamente todas las respuestas
están en el texto de apoyo y se pueden apoyar evidentemente con el libro de González Alcántara, con el Código Civil comentado. ¿Para qué? Para argumentar. Dice, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿cuáles son las causas de terminación del contrato de comodato? Pues dice la ley que es si se muere el comodatario. Bueno, argumenten. Ajá. Investiguemos más acerca del contrato de comodato para poder responder esta pregunta. E inmediatamente después yo les voy a dar ahorita un artículo. Por ejemplo, es el 2515 del Código Civil que habla de cuáles son las causas de terminación del contrato de comodato. Como ya lo mencioné, está en este artículo más el texto de apoyo. Pero es importante que no contestemos solamente eso, sino que también argumentemos como lo acabo de mencionar. Ahora, ¿qué otra pregunta no está en el texto de apoyo? La cancelación de la hipoteca. Acudan al Código Civil de la Ciudad de México al artículo 3032 y 3033. Y otra más, el contrato de fianza. ¿En dónde podemos encontrar argumento del contrato de fianza? En el libro de Alcántara, en el artículo número 2795. Y de allí en adelante, todas las preguntas pueden responderlas dando una lectura del texto de apoyo, que la verdad es muy útil que lo sigan leyendo, que lo sigan comprendiendo, porque en el módulo 4 vamos a dedicarnos también a los contratos. Y bueno, pues ya me da mucho gusto haber subido este video porque tenía yo esta preocupación. Espero que les sirva mucho a quienes todavía tengan algún atrasito, quienes decidan ingresar al taller. Vamos a seguir teniendo taller de sesión 5, clases individuales de las actividades anteriores. Yo creo que hoy voy a anunciar algunos promos para que puedan acabar sus actividades, porque ya me he encontrado jóvenes que tienen actividades pendientes desde la 3, 4, 5, 6. Entonces, bueno, pues lo que queremos es que no reprueben el módulo. Entonces, por mi parte, me despido, no sin antes pedirles nuevamente que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita con las notificaciones, que den like y que compartan. E inviten a otros a los videos para que puedan hacer sus tareas. Hay personas que no pueden acudir a los talleres por sus trabajos, por sus ocupaciones, pero que los videos les pueden ayudar muchísimo. Bueno, pues me despido por esta ocasión en este video, pero seguimos en contacto. Abrazo afectuoso a todos. Chao.